En las tierras del norte, donde las estaciones no conocen la mesura, un árbol antiguo, gigantesco, era el epicentro de todas las esperanzas y todos los sueños de sus habitantes. La leyenda decía que concedía un deseo a todo aquel que depositara una ofrenda en sus raíces, tan entrelazadas y robustas como la vida misma. La codicia, camuflada de esperanza, palpitaba en el corazón de cada persona que acudía allí. Pero el árbol, sabio e imperturbable, cumplía sin prejuicios. Hasta que un monje zen de mirada serena, llamado Tao, llegó al lugar. Su andar era tan liviano que la hierba apenas murmuraba bajo sus pies, y su mirada reflejaba un océano de calma. No trajo ofrendas ni palabras, solamente se sentó bajo las ramas protectoras del árbol y empezó a meditar, exhalando paz. El árbol, acostumbrado a las súplicas y peticiones, se sintió intrigado ante la silenciosa presencia del monje. ¿Por qué no deseas? Susurró el árbol en un lenguaje que solo el viento y el monje comprendían. Tao abrió sus ojos, que eran como dos lunas llenas bañadas en quietud, y sonrió de forma sutil. ¿Y tú, noble árbol, qué desearías si pudieras? La corteza del árbol crujió, cada grieta era una cicatriz de los deseos ajenos. Nunca nadie me ha preguntado eso, respondió, con sus hojas crepitando suavemente. Así, entre meditaciones y diálogos sin tiempo, Tao y el árbol compartieron secretos como viejos amigos. La gente del pueblo, al principio confundida por la falta de acción del monje, comenzó a reunirse alrededor de este peculiar espectáculo, anticipando un deseo tan grandioso que requería tanta preparación. Un mercader avaricioso, cuyos ojos revelaban una ambición desmesurada, se aproximó al monje para hablarle con palabras untadas en una falsa dulzura. Buen hombre, ha pasado mucho tiempo y el árbol no ha concedido tu deseo. Tal vez pueda ayudarte a formularlo para que puedas recibir sus bendiciones, le dijo el mercader. El monje, sin romper su conexión con el árbol, respondió con sencillez. El árbol y yo compartimos algo más precioso que cualquier deseo material. Compartimos ser y existir juntos, sin querer nada el uno del otro. En ese no querer, hemos encontrado un regalo eterno. El mercader se rió, con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¡Qué pérdida de un deseo tan valioso!, exclamó antes de irse, dejando a Tao en su pacífica meditación. Algunos curiosos, tocados por la conversación del monje, optaron por seguir su ejemplo, encontrando un nuevo tipo de riqueza en el simple acto de practicar el desapego. No obstante, un dilema se avecinaba como una tormenta silenciosa. Un día, el líder del pueblo, un hombre regordete y afable pero constantemente preocupado, acudió al árbol con un aire de desesperación. La sequía amenazaba las cosechas, y la hambruna era un espectro que rondaba sus noches insomnes. Te respeto, venerable monje, pero nuestra gente muere. ¿Podrías pedirle al árbol, tu amigo, que nos conceda lluvia?, dijo el hombre. Tao, sin abrir los ojos, respondió con una voz tan suave como la brisa. Pedirle eso al árbol sería volver a encadenarlo a los deseos de los demás. Pero te prometo, buen hombre, que la solución a tus problemas ya está en camino. Tao, manteniendo su compostura serena, permaneció inmóvil, mientras el líder del pueblo se alejaba, con sus hombros cargados con el peso de la desesperación y la responsabilidad. El monje sabía que la solución no residía en imponer deseos, sino en permitir que las respuestas surgieran de manera orgánica. Las semanas pasaron y la sequía castigaba la tierra, secando ríos y marchitando cultivos. La desesperación empezó a enraizar en el pueblo, y voces airadas reclamaban respuestas a Tao y al árbol. Pero Tao, siempre sereno, instó a la paciencia, sugiriendo que cultivaran la fe y buscasen respuestas en la unidad y la colaboración, en lugar de depender de fuerzas externas. Paralelamente, la conexión entre Tao y el árbol se profundizó, y este último, tocado por la compasión del monje, empezó a cambiar. Aunque Tao no había pedido nada, el árbol, en su sabiduría ancestral, decidió actuar, no porque se lo pidieran, sino porque elegía hacerlo. Una mañana,
las personas despertaron con el suave murmullo de la lluvia acariciando la tierra reseca. Las gotas, como lágrimas de alivio del cielo, se filtraron en la tierra, otorgando vida donde antes reinaba la muerte. Pero la lluvia no solo trajo alivio físico, también trajo consigo una revelación. El líder del pueblo, empapado y alzando los ojos al cielo, comprendió el mensaje implícito en ese acto de generosidad. No se trataba de forzar deseos, sino de permitir, de actuar desde un lugar de amor y compasión, sin expectativas. Con una nueva percepción y un renovado sentido de propósito, el pueblo comenzó a cambiar. La gente trabajó junta, compartiendo recursos y apoyándose mutuamente en tiempos de necesidad. La verdadera abundancia, descubrieron, no provenía de obtener lo que querían, sino de compartir lo que tenían. Tao, mientras tanto, siguió sentado bajo el árbol, ahora más majestuoso y acogedor que nunca. El mundo a su alrededor podía estar en movimiento, pero el monje y el árbol compartían un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Este santuario, libre del agobio de los deseos insaciables, se había convertido en un oasis de paz en un mar de incertidumbre y anhelo. Su quietud comunicaba un mensaje más potente que cualquier palabra pudiera transmitir, la importancia de simplemente ser, de permitirse vivir el momento presente en su totalidad, desapegándose del sufrimiento nacido del deseo y la resistencia. Y así, en el epicentro de desapego y serenidad, un nuevo tipo de comunidad comenzó a florecer alrededor de Tao y el árbol. Una comunidad donde las personas aprendían a deshacerse de las cadenas de sus propios deseos y expectativas, descubriendo, en su lugar, la libertad que nace de la aceptación y el desapego. Las raíces del árbol, una vez retorcidas y apretadas por los deseos que se le habían impuesto, ahora crecían de manera desenfrenada y sana, simbolizando la naturalidad de la vida sin restricciones impuestas por las necesidades y deseos egoístas. Este paraíso no era utópico ni libre de conflictos, pero incluso en medio de los problemas y las diferencias, la sabiduría del desapego, practicada por Tao, proporcionaba una brújula para navegar a través de las tormentas con una paz interior intacta. Esta historia es una profunda reflexión sobre la naturaleza del desapego y la auténtica libertad que se encuentra cuando nos liberamos de las expectativas y deseos impuestos. Tal como el árbol estaba encadenado por las peticiones del pueblo, a menudo nos encontramos atados por las demandas de la sociedad, las expectativas familiares y nuestros propios deseos egoístas. Tao, con su serenidad y dejar ir constante, simboliza la paz y la claridad que se alcanza cuando uno se despoja de tales ataduras. El árbol, una vez liberado de tales deseos, refleja la promesa de lo que cada uno de nosotros puede llegar a ser cuando realmente nos liberamos de lo que creemos que deberíamos ser, y en su lugar, florecemos en nuestra esencia más auténtica. El cuento, no solo celebra la serenidad y el crecimiento que emanan del desapego, sino que también ilustra cómo, al ser fieles a nuestra esencia y liberarnos de las imposiciones externas, podemos convertirnos en refugio y fuente de inspiración para los demás, fomentando un entorno donde todos puedan descubrir y celebrar su auténtica naturaleza. Si te ha gustado esta historia, no te vayas todavía y haz clic en el vídeo que saldrá en breve en el centro de la pantalla. En el siguiente vídeo, descubrirás cómo Masaru, un valiente samurái, aprendió el arte de no hacer nada, y cómo esa lección cambió su vida para siempre. Aprenderás que la paz interior no siempre requiere de acción, sino a veces, de permitir que las cosas simplemente sean. Si alguna vez te has sentido abrumado, inquieto, o simplemente buscando respuestas, este vídeo es para ti. No te lo puedes perder. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.